Voy a mirar por si tiene problemas de conexión Carmen y me ha dejado algún mensaje o algo. Que me parece raro que no esté. De todos modos podemos ir comenzando, porque como todavía va las presentaciones claro. y demás, ¿parece? Sí. Vale. Ya está. Hola. Hola, Carmen. Hola, Buenos días. Hola, buenos Hola, días. Buenos días. Bueno, estamos ya todos aquí, ¿no? Uy, ya veo rosas por ahí, ¿eh? Sí. Bueno, estamos todos, así que vamos a ir dando comienzo a esta tercera actividad del 13º Foro Comunicación y Escuela. Antes de nada, buenos días a todos, a los que estamos conectados, a los que nos están viendo en las redes, que seguramente son más de los que creemos. Y hoy seguimos con el ciclo Una clase con. En esta ocasión tenemos la colaboración con el Colegio Jovellanos de Vegadeo. Conectamos en directo por primera vez en la historia del foro, que tenemos varios centros ahí conectados desde varios lugares geográficos. Y nada, por mi parte, dentro de los que organizamos el foro, como siempre es un gran placer contar con vuestra presencia, con lo que le vais a aportar a los alumnos, que sí, como decíamos antes, sin duda va mucho más allá de la lectura de un libro. Así que Carmen, Ana, muchas gracias por estar con nosotros. Yo ya doy paso a Ana Longarella, la directora del Jovellanos, que evidentemente también tendrá algo que aportar a este acto. Así que muchas gracias, un gran placer, como siempre, contar con vuestra presencia. Muchas gracias a ti. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a Ana Alonso, autora del libro Historia de una rosa. Buenos días a María del Carmen Martínez Rodríguez, investigadora del CSIC. Buenos días, aunque no está presente ahora mismo, a Luis Felipe, organizador del Foro Comunicación y Escuela, a María, al organizador de la sesión, José Antonio Reiriz, tutoras de quinto y sexto de primaria y alumnado de quinto y sexto de primaria. Bueno, en primer lugar, yo quisiera agradecer vuestra presencia porque si ya en unas circunstancias normales asistir a un evento de esta índole, pues es todo un privilegio en estas circunstancias que estamos atravesando. El poder contar con vosotros aquí este ratito pues es todo un honor. En segundo lugar, quisiera decir que la temática sobre la que gira este foro, el foro de este año, de Foro Comunicación y Escuela, os define. Os define porque el título que lleva, Mujer y Sociedad en el siglo XXI, mujeres que cambian el mundo, yo creo que os define perfectamente porque sois mujeres que hacéis historia. Basta ver el currículum que tenéis, bueno, pues con toda una serie de currículos plagados de premios y de menciones. En tercer lugar, quería decir que la lectura de este libro de Historia de una rosa no solo hizo que alumnado, que profesorado disfrutasen de la lectura a través de esos sueños misteriosos, sino que les hizo tomar conciencia de la importancia que es la recuperación de cultivos tradicionales para el desarrollo sostenible, como es la rosa narcea. Esa rosa originaria de Asturias, esa rosa única, nacida pues, en un pueblecito de Cangas del Narcea, de Carballo, pueblecito que vio nacer pues, a la investigadora del CSIC, María del Carmen Martínez Rodríguez. Muchísimas gracias. Sin más extensión, le voy a dar la palabra a la tutora de sexto A, Belén Rico Prieto. Muchísimas gracias. Bueno, ¿se me oye? ¿Se me oye? Sí. Bien. ¿Se me oye ahora ya? Sí. ¿Se me oye? Se te oye, Belén, perfectamente. Bueno, pues buenos días a todas, a todos. Saludos especiales a Ana Alonso, la autora del libro de Historia de una rosa, de cuya lectura hemos disfrutado también. Y también saludos especiales a Carmen Martínez, investigadora del CSIC en la Misión Biológica de Galicia en Pontevedra,
que sepan las dos que este libro ha dado pie a un proyecto educativo que engloba todas las competencias del currículo y que tendrá un final en el 23 de abril, el Día del Libro y el Día del Árbol. Y bueno, ya compartiremos todo el vídeo, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos trabajado en este proyecto. Saludos al organizador, a Luis Felipe, que nos permite acercarnos cada curso a un autor, a una autora, de esta forma, este año de una forma especial, pero también muy buena. Saludos a Ana Longarela, directora del Colegio Público Jovellanos da Veiga, que se suma y nos anima a sumarnos a estos proyectos y que pone a disposición todos los medios a su alcance para que nuestros proyectos lleguen a buen puerto. Buenos días a nuestro informático, a María Dolores, a Carlota, a Quinto, a Natalia, a Sexto y a todos vosotros chicos de Sexto A. Bueno, es muy difícil presentar a Ana Alonso brevemente, porque a pesar de su corta, o sea, de su edad, que está en su plenitud, su carrera es dilatadísima, literaria, importantísima. Es muy difícil presentar a Carmen Martínez por las mismas razones, porque su carrera es muy dilatada y son dos mujeres extraordinarias y aquí las tenemos. Bueno, pues nada, paso brevemente a dar unas pinceladas. Muchos se quedarán en el tintero, es imposible hablar de ellas, emplearía toda la hora. Y en realidad sois vosotros las protagonistas y el alumnado de quinto, de sexto, ¿no? Entonces, Ana Alonso. Si buscamos en internet, atopamos autora española de literatura infantil y juvenil, poeta y traductora. Bien dice poetisa, me gusta más la palabra poeta. Entonces yo digo poeta. Poeta y traductora que nació en Tarrasa en 1970, aunque parte de su vida ha transcurrido en León. Es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de León, pero también amplió sus estudios en París y en Escocia. Fue profesora de secundaria hasta 2006 y desde entonces ya vive de la literatura, es decir, es escritora exclusivamente. Encontramos pues con una persona que a pesar de empezar su vida por el camino de las ciencias puras, ha enriquecido el mundo con su vertiente humanística, la literatura. Y aquí vierto mi opinión personal, ya que cuando uno se encuentra con un libro bien escrito que nos permite gozar del buen arte del uso de la palabra escrita, como este es el caso, uno se encuentra con literatura en mayúsculas. No existe literatura infantil, literatura juvenil, no existe literatura de adultos, existe literatura. Y este es el caso, nos topamos con la literatura con mayúsculas, sin apartados. Ha traducido a autores clásicos, ha trabajado junto a Javier Pellegrín, fue premiada en innumerables ocasiones con premios extraordinarios, como un accessis en el premio Adonais 2003, premio de poesía Hiperión. Recomiendo, chicos, que leáis un libro, Amar sin red, de poesía. A vosotros que ahora ya os empieza a gustar tanto la poesía. Premio Internacional Antonio Machado en el 2007, Premio Alfonso Magnanim de Valencia de poesía en castellano, Premio Barco de Vapor con El secreto de Yves, novela en el 2018. Y bueno, que sepáis que La historia de una rosa pertenece a una saga, o sea, una serie de libros de la colección Pizca de Sal que edita Ana Alonso con Anaya, y están ya publicados más de 60 libros. Os recomiendo que investiguéis, que leáis y veréis cómo su lectura es tan hermosa y tan productiva como el de La historia de una rosa. Pues nada, gracias Ana por regalarnos tantos amigos, ya que tú, como tú bien sabes y bien dices, un buen libro es un buen amigo, así que ya tenemos un gran amigo nuestro que es Historia de una rosa. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Paso a presentar a Carmen Martínez Rodríguez,
Y también si leemos, si buscamos en internet, aparece en primer lugar Carballo, Cangas de Narcea, Asturias, 1961. Investigadora del CSIC. Carmen, tenemos fortuna porque también en Vegadeo tenemos un investigador del CSIC, a Carlos Peñagaray, no sé si has oído hablar de él. Bueno, es investigadora de la Misión Biológica de Galicia, licenciada en Biología en 1986 y doctora en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela en 1992. Inicia su carrera como investigadora en el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia en 1986. Su tesis doctoral versó sobre la viticultura en un momento en que, chicos, no se conocía ni siquiera el gran famoso vino albariño gallego. Es decir, ella fue pionera en todos estos vinos que conocemos, en este, no sé cómo se llama, Marqués de Frade, Tierras de Frade o algo así. Bueno, Mar de Frade, exquisito. Y también Narcea tiene la ocasión de estar ya trabajando en vinos y demás. Pero, bueno, quiero deciros que en el 2016 formó parte de la roja de la ciencia, esa roja por la que todos gritáis y decís, somos la roja, ¿no? Bueno, pues ella formó parte de la roja de la ciencia que seleccionó a los mejores investigadores del CSIC de España. Pues la rosa Narcea, subraya Carmen, se halló en un jardín en Carballo y a partir de este momento se inició un proceso de investigación que ha culminado con el reconocimiento de la rosa Narcea como una de las rosas antiguas, esas rosas de Bulgaria y esas rosas antiguas que son tan cotizadas y tan prestigiosas en el mundo de la nariz, en el mundo de los perfumistas y también en el mundo de la medicina. Y que lleva a Carballo y que lleva a la comarca de Narcea a salir de trabajar en lo profundo de la tierra, excavando mineral, a trabajar en la superficie de la tierra, cultivando rosas para que éstas sean, para la comarca, un impulso económico y un ejemplo de desarrollo sostenible. Bienvenida, Carmen. Gracias, Carmen. Ahora os toca a vosotros, a Ana, a Carmen, a Quinto y a Sexto. Bueno, gracias. Muchas gracias. Es un placer estar aquí compartiendo hoy con todos vosotros. Este día soy asturiana y bueno, a mí siempre que hay cualquier cosa relacionada con Asturias me toca especialmente, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por esta oportunidad de poder charlar y bueno, y contar a los más pequeños las cosas que se pueden hacer y que hemos hecho. Muchas gracias. No sé si quieres empezar tú, Carmen. No lo sé, no sé cómo está organizado. Bueno, no sé, yo si queréis empezamos pues como hemos leído el libro, pues quizá con unas palabras de Ana y luego ya pasamos, si queréis, a las preguntas, porque como tenemos tan poquito tiempo, estos chicos están interesadísimos. La verdad es que el libro ha sido un éxito, ha sido un éxito. En las dos vertientes, tanto en la vertiente literaria, hemos gozado muchísimo con todas tiene muchas perspectivas, los toca muy de cerca, están en una edad que los toca muy de cerca, y también la perspectiva científica. Yo pienso que han nacido muchos científicos. Sí, pues es también lo que nosotros buscamos, que se vea la ciencia como algo cercano, como una profesión preciosa que no es fácil, pero bueno, como todo en esta vida hay que trabajar mucho, pero es muy bonita, la profesión se disfruta muchísimo y bueno, ya veis que no está tan lejos de lo que uno piensa. Un científico no son
esos personajes que están muy alejados en su torre de marfil, que andan siempre con probetas echando humo, pues también la investigación y la ciencia se hace en el campo, se hace en la proximidad, y a veces surgen ideas como la de esta rosa de una casualidad y de unos recuerdos infantiles que, bueno, contará Ana cómo ha surgido esta historia del cuento, pero sí, a partir de una casualidad y de esos recuerdos y de un viaje a un congreso a exponer nuestros trabajos de investigación. Y bueno, me gustaría que alguno de vosotros, a lo mejor, quién sabe, si algún día acaba aquí con nosotros trabajando en La Rosa o en cualquier otra cosa. Tenéis siempre las puertas abiertas. Nuestra institución, como han explicado, es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es una institución muy grande que tiene más de 120 centros repartidos por toda España, centros dedicados a la agricultura, como es el nuestro, pero también los hay de matemáticas, de historia, de astronomía, de investigaciones marinas, de medicina, de todo lo que os podáis imaginar. Y aquí os esperamos cuando seáis mayores, si alguno tiene vocación para dedicarse al mundo de la investigación, con los brazos abiertos. Y bueno, pues nada más por mi parte. Bueno, yo luego te volveré a dar la palabra a ti, Carmen, porque Carmen es que explica maravillosamente cómo, y de hecho por eso surgió el cuento, ¿no? Cómo fue este descubrimiento de la rosa narcea, y yo lo que he intentado en el libro ha sido pues recoger sus testimonios y darles una forma de ficción para chicos y chicas de vuestra edad. Pero si os parece, yo lo que quería era compartir algunas imágenes, os cuento un poco cómo llegué yo a conocer la historia de la rosa y luego le vuelvo a dar la palabra a Carmen, porque yo creo que va a ser muy interesante para vosotros que sea ella la que os cuente un poco pues los pasos que fue dando. Y luego yo al final intervendré un momentito pues para explicaros cómo todo eso lo convertí en ficción, ¿no? En una historia de ficción. No sé si me oís bien o si hay alguna interferencia. Bueno, pues voy a intentar presentar entonces algunas imágenes y así podemos compartir. No sé si estáis viendo mi pantalla, espero que sí. La estáis viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí veis la portada del libro. Las ilustraciones del libro son de Jordi Vila, que es un magnífico ilustrador, vive en Barcelona, gran acuarelista. Y bueno, pues tuvimos la suerte de contar con él para este proyecto, en el que era muy importante que diese con el color de la rosa, y aquí Carmen también nos ayudó muchísimo y ayudó al ilustrador pues puntualizando, porque no es fácil, es una de las características que queríamos que quedase reflejada lo mejor posible. Bueno, yo me dedico a escribir desde hace muchos años, pues como os han comentado ya, y bueno, y a propósito, gracias por esa magnífica presentación que nos habéis hecho. Pues llevo muchos años escribiendo poesía y ficción para niños y para jóvenes. Pero yo antes pues estudié biología, me dediqué muchos años a la enseñanza de la biología, y para mí sigue siendo un interés permanente a lo largo de mi vida. Leo todo lo que puedo, intento tenerme al día, me interesa mucho. Entonces, bueno, pues siempre está presente en mi obra, está presente en la poesía, hablo mucho de descubrimientos biológicos, hablo mucho de la naturaleza, pero está presente también en mis obras para niños y para jóvenes. Si os fijáis en la dedicatoria del libro, esta, bueno, pues, se refiere a Rafael Álvarez Nogal, un amigo que antes de ser amigo mío pues fue mi profesor. Cuando yo estudiaba en la Facultad de Biología de la Universidad de León, pues él me daba clase. Y entonces para mí era una persona muy, muy seria. Yo, bueno, pues no me atrevía a hablar mucho con él. Lo que yo no sabía entonces es que él también escribía poesía. Yo publiqué mi primer libro de poemas cuando estaba en la universidad, cuando estaba en tercero de carrera. Y él no me lo dijo entonces, pero él leyó el libro y le gustó mucho. Entonces, cuando ya dejó de ser mi profesor, cuando yo ya había terminado la carrera, una vez pues me llamó por teléfono y me dijo: quiero que sepas que me gusta mucho tu poesía,
que todos los años empiezo el curso leyendo tus poemas a los nuevos alumnos que entran en la universidad, porque quiero que vean pues, que la ciencia no está reñida con la literatura, no está reñida con esa forma de ver el mundo que es la mirada poética. A mí me emocionó muchísimo esto. Entonces ahí, pues bueno, ya empezamos esta amistad que se prolonga a lo largo de 25 años y que para mí pues es una parte importante de mi vida. Rafael es un investigador en la Universidad de León, un profesor, y él fue el que una noche de verano, en un verano que era para mí bastante especial porque yo había estado muy enferma el invierno anterior y bueno, pues había pasado mucho tiempo aquí en la ciudad de León, que es donde me encuentro ahora también, bueno, pues debido a esta enfermedad. Y entonces había recuperado un poco a los amigos de León, incluido Rafael. Entonces esa noche de verano, cuando yo ya estaba bien, cuando estábamos disfrutando pues, del buen tiempo, de la compañía de los amigos, Rafael nos dijo, bueno, os voy a contar una historia que os va a fascinar. Es la historia de una rosa. Y esta historia, bueno, yo la conozco, nos dijo, porque he estado colaborando en la investigación y porque la investigadora principal, Carmen, pues es alguien a quien yo admiro mucho y una gran amiga y ella pues os va a contar, bueno, pues os voy a contar cómo surgió todo. Y entonces nos empezó a contar la historia de Carmen, del Congreso en Bulgaria y de cómo Carmen asoció el olor de una rosa a un olor de su infancia. Y esto os lo va a contar fenomenal ella. Así que yo os pongo las imágenes y ella, pues, si os parece que vaya hablando, si te parece bien, Carmen. Bueno, aquí en esta imagen está el grupo de investigación. Faltan 2 personas que se han unido recientemente a 2 técnicos más que tenemos en nuestro equipo. Pues efectivamente surgió la historia en un congreso. Yo llevo 30 años trabajando en la vid y el vino, en Galicia, también en Asturias y en otros lugares de España, y nos íbamos aquel mes de mayo del 2017, nos íbamos al Congreso Mundial de la Vid y el Vino, que aquel año se celebraba en Sofía, que es la capital de Bulgaria. Bulgaria, una de las industrias más importantes que tiene Bulgaria es el cultivo de la rosa damascena, de la que luego se extraen aceites esenciales para el mundo del perfume. Esa rosa florece solamente en el mes de mayo, da una cosecha anual. Los aceites esenciales se venden además muy caros para el mundo del perfume. Y bueno, pues nos dirigíamos, mis compañeros, Susana y Santi, que aparecen ahí en una de las imágenes, nos dirigíamos al Congreso a presentar uno de nuestros trabajos sobre el vino. Y en una acera de la calle de Sofía, en una acera bastante fea, apareció este rosal que veis en la imagen. Y yo al verlo dije, pues deben de ser las famosas rosas damascenas que llevamos aquí ya unos días y todavía no había visto ningún ejemplar. Entonces me acerqué a olerlas y al oler esa rosa me vino a la memoria rápidamente un antiguo rosal que había en mi casa familiar en Asturias, en ese pueblecito de Carballo, de Cangas del Narcea. Ahí veis el rosal, ahí estoy con mi madre. Yo tengo una hermana gemela, mi hermana gemela y yo, delante del famoso rosal. Lo que me hizo recordar ese rosal fue, ya os digo, el aroma, que además yo hacía bastante tiempo que no estaba en contacto, que no había olido las rosas, porque claro, florece en mayo y yo en esa época no suelo estar en Asturias, pero fue algo curioso, ¿no? Como de repente pensé, bueno, pero si es el mismo aroma. Bueno, pues nada, hice una foto del rosal, pasó nos fuimos al Congreso, seguimos trabajando en nuestros temas de la vid, y al volver, a la semana siguiente, así después de volver del Congreso, una tarde de sábado lluviosa y aburrida, me volví a acordar de aquel rosal y de aquella percepción del aroma, aquella intensidad de aroma y aquel recuerdo que había tenido. Entonces, por pura curiosidad, empecé a buscar información sobre las rosas. Encontré que se diferenciaba entre rosas antiguas y rosas modernas, que
que las rosas antiguas eran las que anteriores a 1867, que eran rosas que existían en Europa, cultivadas en los jardines, y a partir de 1867 llegaron las rosas procedentes de China. Entonces a partir de ese momento se empezaron a cruzar, los horticultores empezaron a hacer cruces entre nuestras rosas, viejas rosas de Europa, y las que venían de China para obtener las que hoy vemos en las floristerías, que son muy bonitas, muy elegantes, pero generalmente que no huelen. También pude comprobar que, bueno, había rosas silvestres, que son estas, muy sencillas, pequeñas, de 6 pétalos, que seguro que muchos de vosotros habréis visto a vuestro alrededor, cerca de donde vivís, estos rosales. Si no, fijaos ahora en el mes de mayo cómo podréis ver algunas de esas rosas silvestres. Y todo eso me hizo pensar, bueno, la existencia de rosas silvestres en Asturias significa que es un hábitat adecuado para que las rosas crezcan. Comprobé también, buscando documentos en casa y preguntando a las personas más mayores de la familia, si recordaban la existencia de desde cuándo estaba plantado aquel rosal en la casa, en la vieja casa familiar. La conclusión fue que por lo menos creíamos que desde 1832, quizás, ese rosal o ejemplares de ese rosal ya existían allí en aquel jardín. Me di cuenta que era una rosa antigua. También profundizando en las características que tenía, otra de las conclusiones a las que pude llegar es que tenía caracteres parecidos a la rosa centifolia, que es la que se cultiva en la otra zona que se cultiva la rosa. Actualmente para perfumes en Bulgaria, que veis aquí en esta imagen, ahí se cultiva la rosa damascena. También en una pequeña zona de Francia, en Grasse, que está en la costa francesa, se cultiva la rosa, es otra especie, es la rosa centifolia. Y esta se cultiva en ese pueblecito de Francia, y todas las rosas que se producen las venden para aceite esencial para Dior y Chanel y algunas marcas de alta perfumería que seguro que os sonarán los nombres. Se cultiva además fuera de Europa, en Irán, también en Turquía y en otros lugares, sobre todo la damascena. Pero bueno, yo veía que solamente existían esas dos rosas, la damascena, la centifolia, pero que la nuestra era distinta. Por lo que yo recordaba, el color, desde luego, no coincidía con ninguna de esas dos, ni damascena ni centifolia. El aroma tenía cierto parecido y tenía algunas características similares a esa rosa centifolia, pero no lo era. Llegamos a la conclusión que era totalmente diferente y que era una rosa nueva, en principio, de partida. Entonces lo que hice en aquel momento fue también recabar, buscar, hablar con otros colegas de diferentes especialidades para ir estudiándola juntos. Ahí fue donde a Fito, a Rafael, le dije: oye, Rafael, tú que eres experto en histología, en el estudio de lo que son los tejidos y las células de la flor, le dije: ¿por qué no me haces tú el estudio de histología para ver dónde está el aceite esencial dentro de esos pétalos? Luego contacté con otra científica italiana que ella es experta en análisis de ADN y de las rosas, y tiene una enorme colección de rosas antiguas europeas, muchas ya desaparecidas. Ella lo que hicimos nosotros fue extraer el ADN aquí en nuestro laboratorio, se lo enviamos a ella y ella hizo la segunda parte y comparó el ADN de nuestra rosa con el ADN de todas las rosas que ella tenía en la colección. Y eso confirmó que efectivamente se trataba de una rosa diferente a todas las existentes hasta el momento. Sería, por tanto, es la primera rosa española antigua y sería la tercera del mundo con uso en la industria del perfume. No se paró ahí la investigación, seguimos profundizando, seguimos buscando datos. Yo también en mi familia preguntando a los más mayores qué recordaban de esa rosa. Incluso les pedí que me grabasen a cada uno por separado, sin que el resto lo supiesen, que me grabasen en un audio o en un vídeo los recuerdos que ellos tuviesen de esa rosa. Curiosamente, cuando luego fuimos a escuchar los distintos audios que cada uno había grabado, coincidían en muchas cosas. Y una de ellas es que todos ellos de pequeños habían hecho diferentes ensayos con esa rosa, con esos pétalos, porque les olía tan bien
que bueno, varios de ellos me decían, no, yo es que de pequeña o de pequeño jugaba a mezclar esos pétalos de rosa con agua y luego lo utilizaba como perfume. También contaban que los niños de la escuela, de allí de nuestro pueblecito, de nuestra aldea de Carballo, pasaban por delante de ese rosal en el mes de mayo y como estaba lleno de flores y olía tan bien, pues muchos de ellos cogían una rosa para llevársela, incluso saltaban por el muro con bastante peligro porque, bueno, es un muro bastante alto. En fin, que todo el mundo que había pasado alguna vez cerca de ese rosal, todo el mundo guardaba algún recuerdo especial de su aroma. Y bueno, fue maravilloso también cuando nosotros pudimos profundizar en distintos aspectos científicos, pues en el análisis de ADN, en la descripción de la rosa. Fue maravilloso ir comprobando cómo según íbamos profundizando íbamos viendo que era distinta nuestra rosa, que tenía aceite esencial, porque también tuvimos miedo en un momento determinado, decíamos, bueno, a ver si resulta que no tiene aceite esencial y no vale para el perfume. Pero bueno, fue una auténtica aventura compartida con todo mi equipo. Yo durante un tiempo yo trabajaba en la rosa un poco en secreto, ni siquiera se lo conté a mis compañeros, pero ya llegó un momento en que veía que aquello que tenía suficiente solidez y recuerdo cuando se lo conté al primero de mis compañeros, que además fue en un avión, veníamos de un viaje de Madrid, de una reunión de viticultura, y le dije, mira, te voy a contar una cosa que llevo tiempo dando vueltas, llevo ya casi un mes y mira, creo que merece la pena que trabajemos en esta rosa. Bueno, recuerdo la cara que puso como diciendo, pero bueno, si trabajamos en bici ahora nos vamos a meter en esto. Bueno, fue una aventura preciosa, ya os digo, y apasionante, en la que pudimos además mezclar pues eso, historias familiares, conocimiento científico, buscamos la colaboración de otros compañeros de otros centros y otras instituciones, un experto en rosas silvestres, expertos en análisis de compuestos, y juntos fuimos capaces bueno, de reunir toda esta serie de datos, de demostrar que se trataba de una rosa diferente, con utilidad en el mundo del perfume, y bueno, esto acabó publicando un artículo conjunto y ahora mismo estamos también iniciando la protección de la rosa y su explotación desde el punto de vista agrario. Aquí en esta foto que aparece aquí, bueno, esta señora mayor es mi abuela, este es mi padre con 12 años, al que le plantaron, cuando él era pequeño en nuestra casa había una tradición, y es que cuando los niños llegábamos a una cierta edad, que teníamos ya uso de razón y podíamos recordar las cosas, nos plantaban un árbol a cada uno, o una planta leñosa. A él, a mi padre, le plantaron un ejemplar de ese rosal cuando él tenía 12 años, que es el que yo recordaba y el que había visto desde pequeña. Esta es mi tía Pilar, que también recordaba la rosa, y es Carmen, su prima, que durante unos años, ella vivía en Madrid, en la época de la guerra, pues se fue allá a Asturias a vivir con sus tíos y con sus primos durante un tiempo, y también tenía recuerdos preciosos de esta rosa, es decir, que todo el mundo que había pasado cerca de ella guardaba sus recuerdos especiales. Y bueno, pues esto es un poco el inicio de la historia. Hemos seguido avanzando, de hecho continuamos trabajando en ella. De hecho, mi grupo de investigación, que siempre se llamó el Grupo de Viticultura, hemos solicitado cambio de nombre del grupo, ahora mismo se llama Grupo de Viticultura Olivo y Rosa, a partir de este año, y hemos abierto a partir de esa historia y de este trabajo una línea de investigación nueva para desarrollarla con el tema de la rosa. Incluso estoy buscando una persona que ojalá pudiese encontrar ahí en Asturias, ya aprovecho para decirlo, una bióloga o agrónomo para que pueda hacer con nosotros una tesis doctoral sobre esta rosa. O sea que ya lanzo ahí una invitación por si alguien conoce a alguna persona que pueda trabajar con nosotros. Estamos, como digo, abriendo una línea de investigación e iniciando pequeñas sublíneas dentro de lo que es el tema de la rosa. Y bueno, esto es muy brevemente contado, muy rápida, nuestra historia científica y también humana y personal y bueno, de esta rosa y de esta investigación, que surgen así, muchas investigaciones. No es la primera vez que nos ocurre. Esta rosa ha sido muy especial, pero también tenemos alguna historia pues, con algún olivo y con alguna variedad de vino. Entonces, bueno, pues a partir de ahí un día me llamó Ana,
no nos conocíamos de nada, pero a partir de esa llamada, a través de Fito, nuestro amigo común, nos fuimos contando muchas cosas. En esto también han participado los compañeros del grupo de investigación que aparecen ahí también en el cuento reflejados y bueno, pues es una historia que ha pasado a ser de todos. ¿Sí? Pues sí, aquí retomo yo, si queréis, la palabra para contaros cómo efectivamente Fito me puso en contacto con Carmen. Yo llamé a Carmen y fue maravilloso porque Carmen no solamente compartió su historia conmigo, sino que además me envió entrevistas de sus familiares, de su padre, de sus tías, de sus hijos, porque yo quería saber cómo se sentía un niño cuando iba a un congreso científico, ¿no? Y esos tiempos en los que, claro, los niños no pueden participar, ¿no? en las sesiones. Entonces, ellos habían vivido eso, ellos ahora son mayores. Pero bueno, pues tuvieron la generosidad de contarme, de grabarme sus testimonios maravillosos de cómo se sentían ellos en los congresos. Y a partir de ahí, pues yo ya le comenté a Carmen, le dije, yo voy a escribir una historia de ficción en la que voy a mezclar la realidad con algunos personajes inventados, porque ya sabéis que una historia para que nos enganche tiene que tener también esa parte de conflicto. En todo lo que me había contado Carmen había mucho de aventura real, porque ella no os lo ha comentado, pero realmente esta rosa suscita mucho interés por parte de gente que se dedica al mundo del perfume en todo el mundo, y entonces es muy valiosa, y donde hay algo valioso puede haber gente tentada a robarlo, a quedarse con ello. Entonces, bueno, esa parte de que existe ese peligro es real. Lo que sí que es inventado es el personaje de Bernal, que, bueno, pues yo se lo dije a Carmen, me voy a inventar pues un niño ficticio que pues va a asumir una parte del protagonismo del descubrimiento de la rosa en Bulgaria, y a partir de ahí ya pues todo ese conflicto con este otro personaje inventado que es Nicole, ¿no? La hija de este perfumista, de la nariz, de Laurent, que bueno, pues se conocen en el Congreso de Bulgaria. Es una buena amiga de Bernal, pero al mismo tiempo ella quiere apoyar a su padre. Entonces, bueno, pues eso le lleva a tomar algunas decisiones equivocadas. Quise introducir también la historia familiar de Carmen, que me pareció maravillosa, a través de los sueños que tiene Bernal. No son sueños mágicos, porque si lo pensáis, nosotros cuando soñamos evocamos recuerdos que tenemos, y entonces para Bernal, pues los retratos de estos antepasados, de estos gemelos que fueron un poco los fundadores de la dinastía, pues forma parte de lo que él ha visto en las paredes de esta casa de Carballo, y por lo tanto pues tampoco es raro, ¿no?, que haya soñado con ellos, ¿no? O sea, que no es algo totalmente mágico, es este poder evocador que tienen los sueños y que nos hacen a veces intuir aspectos de la realidad. También me inventé el personaje de Roy. Ya os comenté antes que yo estuve muy enferma, la enfermedad que yo padecí fue cáncer, y entonces, bueno, pues el introducir aquí la investigación contra el cáncer, que también está muy relacionada a veces con el hallazgo de nuevos compuestos en las plantas, bueno, pues me pareció que le podía dar un interés especial también para que Bernal se implicase de lleno en el asunto de la rosa, y para que intentase ayudar a Nicole, incluso corriendo riesgos, tomando una decisión difícil como es la de robar algunas muestras de la rosa para hacérselas llegar a Nicole. Él piensa que de esa manera está ayudando en la investigación contra el cáncer y está ayudando a Roy, pero bueno, en este caso Nicole se ha aprovechado un poco de esa amistad, como sabéis, para beneficiar a su padre. En el último momento se arrepiente y da ese paso de contarle a Bernal la verdad. Me decía Carmen, ahora nos lo contará ella. Simplemente os pongo esta última imagen y ya paso a dejar de presentar, para que veáis que al final hay una reconciliación, ¿no?, entre Nicole y Bernal, porque yo quería también que se viese esta capacidad de perdonar y, bueno, pues de asumir los errores por parte de Nicole y cambiar. Me contaba Carmen que este personaje de Nicole
bueno, pues ha sido un poco también integrado por su grupo de investigación. Entonces, cuando la rosa hay que seguir protegiéndola, porque la rosa es muy valiosa. Y entonces, pues hay que tener mucho cuidado con las muestras, con los ejemplares que se van dejando. Y entonces, según me ha contado Carmen, ahora nos lo dirá ella, pero cuando alguna rosa se queda por ahí, siempre hay alguien del equipo que dice, a ver si va a venir Nicole y nos va a coger la rosa, ¿no? O sea, que para que veáis, sí, cómo se mezcla la realidad con la ficción al final, ¿no? Que es la magia de este proyecto, que ha sido posible, pues eso, por la generosidad de Carmen, por la generosidad del CSIC, que bueno, hizo posible que llevásemos la escritura de este libro casi en paralelo a lo que era la preparación del artículo y bueno, cuando todavía era algo muy secreto, y a mí pues me permitieron el tener esta colaboración con Carmen en un proyecto que realmente pues es muy importante, ¿no? Y que hay que proteger. Y bueno, también gracias a la editorial Anaya que hizo posible que el libro viese la luz y que ahora hace posible que estemos aquí porque, pues eso, compartiendo este ratito con vosotros. Sí, de hecho, efectivamente, nuestro primer artículo fue paralelo al cuento y íbamos esperando unos por otros porque, claro, bueno, en el mundo de la investigación, ser el primero en una investigación es importante y fundamental y bueno, aunque no es lo que ocurre todos los días, pero a veces sí que ocurren esas cosas, que estás trabajando durante mucho tiempo en algo y de repente alguien, pues, te publica, se adelanta a publicar o bueno, esas historias que pasan a veces, ¿no? Y sí que efectivamente también muchas veces decimos cuidado con Nicole porque hay mucho interés por esta rosa, de hecho la estamos protegiendo como una obtención nuestra y la vamos a explotar desde el punto de vista industrial, pero hay que tener mucho cuidado para que no salga de nuestras fronteras. De hecho, fijaros, nosotros quisimos en un momento determinado tener una muestra de rosa centifolia, que es la que están cultivando en Francia para elaborar perfumes a partir de ella, y no fue posible. No conseguimos ni que siquiera nos dejasen una, nos enviasen una para comparar con la nuestra, de tan protegida como la tienen. Eso nos hizo ver también pues la importancia que tiene ser capaces de protegerla como algo pues, nuestro, de España, que puede ser útil para que en una zona determinada de Asturias, que ahora mismo bueno, está muy despoblada, que no hay alternativas agrarias, bueno, pues explotarla ahí y que sea, que nos ayude a crear riqueza agraria y a dar trabajo a gente joven y bueno, pues a explotar este recurso tan sorprendente que nunca nos habíamos imaginado que podía ser un recurso agrario, pero que ahí está, ¿no? Y bueno, pues sí que tenemos que tener cuidado entonces a la hora de multiplicarla y a la hora de transferirla y a la hora de trabajar con ella. Y bueno, pues sí, a veces ocurren aventuras de este estilo, que como un poco le contaba yo a Ana, que parece que la historia del cuento pues va ocurriendo realmente. Ahora mismo estamos colaborando, de hecho, con unos narices de una gran empresa. Estamos colaborando con una pequeña empresita francesa que trabaja en el perfume y bueno, a veces en broma decimos entre nosotros, bueno, esperemos que no haya ninguna Nicole ahí por el medio. Pero sí, curiosamente, a veces la ficción se transforma en realidad y al revés. Sí, sí. Bueno, y yo creo que también es importante, ya con esto os damos la palabra a vosotros para que preguntéis, comentéis, pero sí que es importante subrayar lo maravilloso que es que este descubrimiento venga de un equipo del CSIC, ¿no? Porque imaginaos que esto desde el principio hubiera estado en manos privadas, ¿no? El hecho de que quien esté protegiendo este cultivo, quien esté haciendo las gestiones para que se pueda convertir en un cultivo valioso para la región, pues es el CSIC y eso es una garantía enorme, ¿no? Entonces, la verdad es que yo le veo unas posibilidades maravillosas y yo creo que va a ser muy transformador. Y tenemos la suerte todos de estar participando de una manera más o menos, bueno, pues cercana en esta aventura de la Rosa Narcea. Así que chicos y chicas, yo creo que os daría ya la palabra para que preguntéis, para que comentéis, nos contéis los trabajos que habéis hecho, que creo que habéis estado haciendo, bueno, incluso perfume.
Entonces, cuando queráis. Vale, buenos días. Soy Carlota, la tutora de quinto. Buenos días, Carlota. ¿Qué tal? En primer lugar, agradecer a todos y a todas los que estáis en este encuentro literario y también por los temas abordados con tanta magia y con tanta delicadeza desde ese libro Historia de una rosa, desde el ámbito de la literatura y el científico. Y también decir que es un placer participar en un proyecto del centro, ¿no? Donde podamos desarrollar actividades como la del perfume y un mural que, bueno, ya veréis en el día del libro, donde abordamos la rosa en 3 ámbitos, que es la literatura, la historia y también en la música, que los alumnos se sienten muy atraídos por ella. Así que nada, voy a dejar paso ahora a que pregunte una de mis alumnas 2 preguntas que tenemos y luego ya el alumnado de sexto y sus tutoras. ¿Vale? Muy bien. No, a ver. Hola. Hola. Después de leer Historia de una rosa, nos gustaría saber cuáles son los temas que más te gustan abordar en tus libros. Bueno, pues a mí me gusta mucho abordar temas misteriosos y aventuras. Entonces, el misterio puede estar en una investigación científica, pero también puede estar en un viaje, por ejemplo. Hay otro libro que está también en Pizca de Sal que trata sobre un pergamino que también está basado en un pergamino que existe de verdad, el pergamino Vindel, con unas canciones medievales de un gran trovador que fue Martín Codax. Entonces, a mí me gusta inventarme misterios que hayan podido suceder y también a veces me gusta escribir libros más fantásticos, me gusta ir alternando, ¿no? A veces escribo historias más realistas y a veces historias con un componente fantástico, con algún personaje mágico y voy cambiando. Vale. Por otro lado, también estamos interesados en conocer qué fue lo que te impulsó a perseguir tu sueño, que es ser escritora, de un libro tan maravilloso como el que presentamos en este encuentro. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, no sabes lo que me emocionan. Y lo que me impulsó a ser escritora, pues es precisamente la curiosidad, que es lo mismo que impulsa a los científicos. Esa curiosidad por el mundo, ¿no? Por el conocimiento, porque ser escritor es también una forma de conocer el mundo. Cuando tú estás escribiendo sobre un tema, pues lo interiorizas de una manera increíble, aprendes mucho sobre él, pero lo haces tuyo también, lo incluyes en tu vida, lo mezclas con tu vida. Entonces, a mí ha sido eso, desde muy pequeña, pues tenía esa curiosidad. ¿Vosotros os dais cuenta de cuando a lo mejor vais por la tarde por la calle y está oscureciendo y veis luces en las ventanas de las casas y os preguntáis, ¿cómo serán esas vidas? Y os gustaría saber cómo son esas vidas, no por cotillear, sino porque eso es ampliar la nuestra, ¿no? Por entender mejor el mundo. Pues eso es esa curiosidad, ¿no? La que me hace a mí querer escribir y también la que me hizo en su momento pues estudiar biología como carrera universitaria. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a ti. No sé si ahora... Sí, ahora pasaría a sexto A, la tutora y los compañeros, los alumnos. No sé si están preparados. A ver si los veo por aquí. Sí, ya están ahí, Muchas gracias. De nada. Gracias a vosotros. Tenéis que abrir el micrófono, no nos estamos oyendo. Perfecto. Bueno, que tuvimos que cambiar de clase porque nuestro hoy dejó de funcionar. Entonces, sexto A y sexto B juntos. Dejo a los alumnos que pregunten, pues. Muy bien. Buenos días, sácate la mascarilla. Buenos días. Buenos días. Buenos, y tenemos como preguntas para Ana y para Carmen. Super. Las primeras son para Ana y la primera es,
¿Cómo logras describir a la perfección lo que siente Bernal por Roy y por Nicole? Bueno, la perfección nunca existe. Yo creo que existe la sinceridad y la honestidad a la hora de hacer tu trabajo, que el mío es el de ser escritora, y entonces yo lo que intento es siempre implicarme mucho en las historias, emocionarme con los personajes. Entonces creo que es esa emoción la que luego, pues a lo mejor se os transmite a vosotros si yo he conseguido mi objetivo y lo que os hace entender lo que realmente yo quería transmitiros, ¿no? Acerca de ese dilema que está sufriendo Bernal, que sufre por su amigo, no sabe cómo ayudarle, por otro lado confía en Nicole, entonces, bueno, pues son situaciones a lo mejor no exactamente la misma, ¿no? Pero sí que todos nos hemos visto alguna vez en un conflicto, ¿no? Porque queremos a lo mejor pues ayudar a alguien y no encontramos la forma. Así que te agradezco mucho que me digas, bueno, pues que esto os ha emocionado y que os ha gustado cómo estaba escrito. Y también, ¿prefieres las ciencias biológicas o la escritura? Bueno, realmente es que no puedo elegir, porque esto, lo bueno del conocimiento es que no es como ser del Barça o el Madrid, que solo se puede ser de uno. Aquí puede ser de todo, ¿eh? Entonces, yo como trabajo he elegido la escritura y bueno, creo que es para lo que tengo más aptitudes, pero yo nunca me he desvinculado de la biología. A mí me sigue interesando muchísimo la ciencia y por eso he escrito este libro y por eso en muchos de mis libros, por ejemplo, en mis libros de poesía, hay muchísimas alusiones a la ciencia, no solamente a la naturaleza, sino también a ese afán de conocimiento, ¿no? Que me da los científicos. Así que yo creo que sigo siendo bióloga, aunque sea escritora. No, eso nunca se deja de ser, eso es como cuando eres de un lugar, ¿no? Pues forma parte de mi identidad, no puedo dejar de serlo. Y ahora tenemos dos preguntas para Carmen. La primera es, ¿qué le llevó a ser investigadora? Bueno, pues a mí me encanta, soy bióloga también de formación, me encanta la biología y me gustaba especialmente además la rama de botánica y de fisiología vegetal. Yo la verdad que cuando hacía mi carrera de biología, para mí era un sueño poder llegar al mundo de la ciencia y pensaba que era imposible. Pero bueno, un buen día me presenté en un centro del CSIC al acabar la carrera, que no conocía a nadie, entré por aquella puerta y pregunté a la persona que estaba allí, que me recibió, pues si había alguna posibilidad de empezar a hacer algún trabajo o colaborar de alguna manera en lo que allí se hacía, que a mí me parecía aquello, bueno, como entrar, no sé, en un sitio, en un paraíso. Y bueno, pues me dijeron que sí. Yo iba pensando que iba a estar un tiempo solo porque me parecía que había que ser un genio para dedicarse a la ciencia. Y bueno, continué durante tiempo, inicié la persona que me recibió, el que fue luego mi director de tesis, me propuso iniciar mi carrera científica en la viticultura. Fue maravilloso y desde aquel momento, en noviembre de 1986, que no se me olvidará nunca, pues desde aquel momento continúo trabajando en el mundo de la ciencia, que me apasiona, me encanta y lo siento como un privilegio poder formar parte de este mundo y poder formar parte de esta institución que es el CSIC, donde la verdad, tengo que decirlo también, se trabaja muy a gusto, de una forma totalmente con mucha independencia y te dejan volar la imaginación y trabajar, eso sí, hay que tener resultados y tienen que ser cosas también útiles, pero me siento una privilegiada. La verdad es que me encanta, llegué también eso, pues bueno, como un poco casualidad, pensando que iba a ser imposible, pero bueno, ya veis que no, tampoco hace falta ser un genio para dedicarse al mundo de la investigación. Es importante, eso sí, ser constante y no rendirse. Cuando las cosas salen mal, no pasa nada. Hay que volver a empezar y como si hay que empezar 20 veces de cero, eso es fundamental. Es tan importante como tener unas notas maravillosas, es sobre todo eso, ser constante. O sea que si a alguno le gusta este mundo, que no piense que es inalcanzable. Se puede entrar
Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esa pregunta solo, acuérdate, muévete y vocaliza. Buenos días. Buenos días. La pregunta es para Ana y era que, ¿qué libro te hubiera gustado escribir? ¿Qué libro me habría gustado escribir que no haya escrito, quieres decir? De los de otros escritores. De los que ya hay escritos. Bueno, a ver, yo no diría tanto como que me gustaría escribirlo porque no me puedo imaginar que pudiera tener otro autor, ¿no? Pero hay dos libros que para mí son, bueno, pues referencia como escritora siempre. Uno es El Quijote, por supuesto, de Cervantes, y otro es Guerra y Paz, de un escritor ruso que se llama Tolstoy. Entonces, a mí me gustaría llegar a esa humanidad, esa manera de comprender a los personajes con tanta, a ver cuál sería la palabra, tanta empatía, ¿no? Al final, hacia ellos, el aceptarlos con sus éxitos y sus fracasos, con sus errores y con sus aciertos, y el poder acercar eso a los lectores, pues eso son los dos libros para mí de referencia principales, aunque claro, tengo otros muchos. Muchas gracias. De nada. Y pregunta, esa pregunta, ¿cuál era? Pues, ¿cuáles? No. ¿Podría tener continuación este libro? Esa pregunta. Buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta para Ana. Adelante. ¿Podría tener continuación este libro? Podría tener continuación, pero claro, habría que contar con Carmen también, porque como la historia está teniendo continuación en la vida real, pues yo creo que perfectamente podría tener continuación. Así que es cuestión de pensarlo bien y a ver por dónde podría ir ahora esa aventura de la Rosa Narcea, porque la aventura científica continúa, y yo creo que nos reserva muchas sorpresas por lo que me ha contado Carmen. Entonces, sí lo veo. No sé, Carmen, tú si lo ves. Pues yo lo veo claro. Bueno, yo os cuento, ahora mismo nuestro sueño ahora mismo es ser capaces de demostrar y comprobar que el aceite esencial de esta rosa tiene interés para la industria del perfume, y el sueño sería plantar todo ese valle del río Narcea con rosas. Que además estamos trabajando en ello, estamos trabajando con los agricultores y con varias empresas interesadas. Imaginaos la historia que puede salir de ahí, ¿no, Ana? Yo creo que sí, totalmente. Yo ya me estoy imaginando el valle con las rosas, que sería un atractivo turístico también increíble, no solamente ver la floración de las rosas. O sea que yo lo veo. Pues nada, puede continuar, por lo tanto. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. El momento y el lugar que ella elige para escribir. Si quiere un momento y un lugar. Buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta para Carmen. A ver. ¿De vez en cuando escribes? Escribo, ¿a qué te refieres? ¿Cuentos o novelas o esas cosas? No, esas cosas no, pero sí que escribimos muchos artículos, forma parte de nuestro trabajo, artículos científicos y también artículos divulgativos. Y cómo contar, imaginaos, cómo contar de una forma que pueda entender todo el mundo nuestras investigaciones. Y bueno, no es nada fácil, pero sí que lo hacemos a menudo y además es muy bonito porque es ser capaz de explicar a veces cosas que parecen muy difíciles, pero bueno, nunca es imposible. Y sí, escribimos también desde esa otra vertiente. Y luego los artículos científicos, que ahí es diferente, los escribimos generalmente en inglés o en otros idiomas, en francés también alguno. Pero sí, es importante saber escribir y saber expresar bien las ideas y los resultados de las investigaciones. Eso de que las personas de ciencias, pues si no saben escribir da igual, no, es muy importante también. Y por eso a mí me encanta leer, me encanta la literatura, me encanta también el arte,
Y bueno, yo es una de mis aficiones y mis vicios, leer novelas y leer todo tipo de... Y es fundamental también para luego saber escribir y saber expresar esas ideas y esos resultados. Voy a dar la pregunta para Ana, rápido. Tengo también una pregunta para Ana. Muy bien. ¿Cuál es tu lugar o tiempo favorito para escribir? Bueno, a mí lo que más me gusta es escribir por la mañana, por ejemplo, de 9 a 1, en sesiones a lo mejor de 50 minutos, con descansos de 10 minutos. Y para mí lo ideal es escribir en mi casa, donde tengo mi estudio. Ahora no estoy en mi casa porque estoy en casa de mi madre, ella está enferma y yo he venido a cuidarla a León. Y entonces ahora mismo me veis en la casa de mis padres. Pero bueno, yo prefiero trabajar en mi casa, donde tengo mi estudio, mis libros y me siento pues muy arropada. Las gracias y pasas esto. Muchas gracias. De nada, un placer. Pasamos ahora al alumnado de sexto B. Estupendo. ¿Vale? Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Tenemos una pregunta para Ana. Adelante. ¿Qué libros te ayudaron a saber que querías ser escritora? Me ayudaron mucho los libros de Michael Ende, el autor de La historia interminable, de Roald Dahl, por ejemplo, el autor de Charlie y la fábrica de chocolate. Y luego más adelante también, bueno, yo de pequeña leí mucha poesía. Leí antologías para niños de poemas de Rafael Alberti, de Federico García Lorca, de Juan Ramón Jiménez, grandes poetas españoles, y todo eso me ayudó mucho a querer escribir poesía también. Luego, a partir de los 13 o 14 años, empecé a leer libros de aventura clásicos, pues La isla del tesoro, Los tres mosqueteros, y todas esas historias de aventuras también, bueno, pues me animaron muchísimo a ser escritora. Muchas gracias. De nada. Y otra pregunta, ¿qué es lo que más te gusta de ser escritora? Lo que más me gusta de ser escritora es, por un lado, que puedo expresar cómo me siento y me puedo entender mejor a mí misma, pero también puedo entender mejor el mundo. Entonces yo siempre digo que la escritura empieza siendo un espejo, cuando eres adolescente, un espejo en el que te miras para intentar comprenderte, ¿no? Entonces tú intentas reflejar cómo eres en lo que escribes, pero poco a poco el espejo se va convirtiendo en una ventana, se va volviendo transparente y tu escritura te sirve no solo para reflejarte tú, sino para mirar hacia el mundo y para permitir a otras personas mirar hacia el mundo a través de esa ventana que es un libro. Un libro es una ventana que te permite descubrir una parte de la realidad. Entonces, eso es lo que me gusta a mí de escribir, ser un poco ventana hacia aquellas cosas de la realidad que a mí me apasionan. Pues muchas gracias. De nada. Hola, buenos días. Buenos días. Tenemos otras dos preguntas para Ana, que son, la primera, ¿cuánto sueles tardar en escribir un libro como este? Bueno, normalmente el proceso me suele llevar unos 2 meses. En este libro el proceso fue un poco distinto porque yo dependía mucho también de la información que me iba suministrando Carmen, que fue maravillosa porque ella no solamente me pasó documentación sobre la rosa, sino también sobre su familia, entrevistas, audios, fotografías, todo lo que yo pude necesitar. Entonces, bueno, pues eso hizo quizá que se dilatase un poco más en el tiempo, a lo mejor fueron unos 3 meses en total, pero bueno, no más. Vale, y la última, ¿alguna vez tuviste que dejar de escribir un libro porque te quedaste sin ideas? Bueno, yo para que no me ocurra eso, intento ser muy organizada y entonces yo antes de empezar a escribir un libro reúno toda la documentación que necesito y a partir de ahí hago una tormenta de ideas y a partir de esa tormenta de ideas selecciono las que me parecen mejores, escribo una sinopsis, que es un resumen de la historia y a partir de ahí me hago a mí misma 30 preguntas de la historia, cosas que yo todavía no sé sobre la historia. ¿Y por qué este personaje hace esto? ¿Y qué va a pasar a continuación? Preguntas muy concretas. ¿Por qué 30? Es una forma de trabajar. Podrían ser 20, podrían ser 40, pero es mi método de trabajo. Yo me hago 30. Y dedico una semana entera a pensar las respuestas, a imaginar las respuestas.
Cuando ya tengo todas las respuestas a esas 30 preguntas, ya tengo muy clara la historia en mi cabeza. Y entonces hago lo que se llama una sinopsis por capítulos. Cuento un poquito lo que va a pasar en cada capítulo. Luego ya me pongo a escribir. Por eso no me quedo en blanco, porque yo cuando me pongo a escribir la historia ya sé cómo va a terminar. Eso no quiere decir que luego yo, si la estoy escribiendo y se me ocurre una idea mejor que lo que yo tengo en el guión, pues la cambio, no tengo ningún problema. Pero por lo menos tengo esa seguridad de saber que no me voy a quedar sin ideas. Vale, muchas gracias. De nada. Chicos, no sé, yo creo que tenéis un montón de preguntas. Perdón por interrumpir, pero me toca el papel feo. Llevamos 1 hora, habíamos previsto 1 hora de encuentro. Yo sé que está siendo muy interesante, la verdad. Pero bueno, a las 12 volvemos a conectar y creo que tanto Carmen como Ana van a necesitar un receso por menos de descanso. A las 12 estaremos con los alumnos de primero de la ESO del instituto. No sé si han quedado muchas preguntas, si os da tiempo a alguna más. Por mi parte y por la de Carmen yo creo que no hay problema, ¿verdad? No. Si queréis hacer alguna pregunta más. Buenos días. ¿Te gustan más las historias fantásticas o las basadas en hechos reales? Me gustan las dos. Me gusta ir cambiando de género. Sí que es verdad que las historias reales te llegas a implicar muchísimo, porque, bueno, y en las historias mágicas también, porque al final lo más importante que son las emociones de los personajes, eso sí es real. Aunque estés hablando de un personaje que tiene poderes, que vuela o que viaja en el tiempo, sus emociones sí que son humanas y por lo tanto sí que te identificas con ellas también. Entonces a mí me gusta mucho cambiar. Cuando llevo, por ejemplo, un par de libros realistas escritos, pues el siguiente me gusta que sea un poco más, a lo mejor, pues fantástico, ¿no? Me gusta ir cambiando de género. ¿Quieres seguir escribiendo el resto de tu vida? Sí, yo sí puedo. No depende solo de mí, pero es lo que hacía por pasión antes de que se convirtiera en mi profesión. Yo llevo escribiendo desde los 9 años y no concibo la vida sin escribir. Yo todo lo que me pasa lo reflejo a través, pues en la escritura, ¿no? Entonces, si no me pasa nada que me afecte a mi capacidad de escribir, pues sí, quiero seguir escribiendo. Gracias. De nada. Sí, dos más. Buenos días. Buenos días. Tenemos las 2 últimas preguntas para Ana, que son, ¿te gustaría trabajar en el CSIC? Bueno, creo que habría sido un privilegio, desde luego, trabajar en el CSIC. Yo ahora mismo ya he orientado mi carrera por otro lado, pero sí que cuando yo era estudiante me parecía algo inalcanzable también el CSIC, porque pensad que es la institución científica más importante de España. Entonces, y la labor que hace es maravillosa. Entonces, claro, para un joven estudiante de ciencias, pues eso es un sueño, dedicarse a ser investigador en el CSIC, claro. Y la última es, ¿nos recomendarías algún libro para leer? Bueno, sí, os recomiendo que leáis mucho. Yo os puedo recomendar, pues, libros de otros autores. Antes os he hablado de La historia interminable, por ejemplo, que me parece que es un libro que nunca pierde vigencia. O también os recomiendo que leáis poesía, porque creo que cuando la descubrís os enseña también una forma diferente de entenderos a vosotros mismos y de expresaros. Entonces, bueno, y en cuanto a libros míos, pues os puedo recomendar, por ejemplo, si os ha gustado Los Tres Peregrinos, que también es una historia de misterio, un poco relacionada con una investigación, en este caso en torno a la música. Y si queréis probar con la poesía, pues os puedo recomendar a Marcin Red o Las Cosas Encantadas. Muchas gracias. De nada. A ver, desde aquí ya no tenemos más preguntas. Y como para finalizar, yo solamente quiero leer una frase de la página 56 de este libro que le hace un guiño a un libro donde la rosa es algo especial, que es Le Petit Prince. Entonces aquí dice, la palabra vínculo se la había enseñado su padre. Quería decir relación, lazo. Gracias por crear vínculos. Muchas gracias a vosotros, ha sido muy emocionante. Sí. Muchas gracias por darnos esta oportunidad.
Bueno, pues muchas gracias desde el departamento, desde los organizadores del foro. Ya sabéis que a las 12 volvemos a conectarnos con Ana Alonso, con Carmen Martínez y los niños de primero de la ESO del instituto. Ha sido todo un placer, hemos disfrutado muchísimo, creo, gracias a Belén, a los niños de quinto, de sexto, a Carlota, a Ana. Y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta pronto. Muy bien.